Hola, hola, mi gente bonita. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito de confianza. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, de ganas de aprender y compartir. Yo soy, y estoy súper emocionada de conectar con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que la verdad, me toca muy de cerca y que sé que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar sobre esa sensación que a veces nos abruma, esa presión constante que parece asfixiarnos y que nos hace sentir que estamos al borde del colapso. Sí, vamos a hablar de la presión, esa enemiga silenciosa que a veces se disfraza de motivación, pero que en realidad nos está robando la paz interior. Y ojo, que yo la he sentido, y vaya que la he sentido. Por eso quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, experiencias y sobre todo, herramientas que nos ayuden a navegar por este mar turbulento y a recuperar el control de nuestras vidas. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que este canal es un espacio seguro para compartir, aprender y crecer juntos. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas que nos ayuden a vivir una vida más plena y significativa. Así que ya saben, clic y bienvenidos a la familia. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿Alguna vez han sentido que las expectativas de los demás, o incluso las suyas propias, son como un peso gigante que les impide respirar? ¿Han sentido que tienen que ser perfectos, exitosos, felices todo el tiempo, y que si no lo logran, son un fracaso? Yo sí. Y no me da vergüenza admitirlo. Durante mucho tiempo viví bajo esa presión constante, intentando complacer a todos, superando cada expectativa, llegando a la perfección. Creía que esa era la única manera de ser valiosa, de ser aceptada. Y déjenme decirles, qué error tan grande. Esa búsqueda constante de la perfección me llevó al agotamiento, a la ansiedad, al estrés crónico. Empecé a sentirme desconectada de mí misma, de mis verdaderos deseos y necesidades. Me convertí en una especie de robot programado para cumplir con las expectativas de los demás, pero completamente vacío por dentro. Y fue en ese momento cuando toqué fondo, cuando me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Y ahí fue cuando empecé mi proceso de autodescubrimiento. Empecé a cuestionar mis creencias, a desafiar mis propios límites autoimpuestos. Empecé a darme permiso para ser imperfecta, para cometer errores, para decir no. Y déjenme decirles, qué liberación. Una de las cosas que me ayudó muchísimo fue identificar las fuentes de mi presión. ¿De dónde venía esa necesidad de complacer a todos? ¿Por qué me exigía tanto a mí misma? Al principio fue difícil aceptarlo, pero poco a poco fui descubriendo que muchas de esas expectativas venían de mi propia inseguridad, de mi miedo al rechazo, de mi necesidad de aprobación. También me di cuenta de que muchas de las expectativas que sentía que me imponían los demás, en realidad, eran proyecciones de mis propios miedos. Es decir, yo misma estaba asumiendo que los demás esperaban ciertas cosas de mí, cuando en realidad, ellos ni siquiera se lo habían planteado. Así que el primer paso fue tomar conciencia de esas fuentes de presión. Una vez que las identificamos, podemos empezar a desafiarlas. Podemos empezar a cuestionar si esas expectativas son realmente nuestras, o si son imposiciones externas que no nos corresponden. Otro paso fundamental es aprender a establecer límites. Decir no es un acto de amor propio. No podemos complacer a todos, y no tenemos que hacerlo. Aprender a priorizar nuestras propias necesidades y deseos es esencial para mantener nuestra salud mental y emocional. Y ojo, que poner límites no significa ser egoísta o insensible. Significa simplemente reconocer que tenemos derecho a cuidar de nosotros mismos, a proteger nuestra energía y nuestro tiempo. Significa que nos valoramos y que respetamos nuestras propias necesidades. También es importante aprender a gestionar el estrés. La presión constante puede generar altos niveles de estrés, lo que puede afectar negativamente nuestra salud física y mental. Por eso es fundamental encontrar actividades que nos ayuden a relajarnos y a desconectar del mundo exterior. A mí, por ejemplo, me encanta meditar, hacer yoga, caminar por la naturaleza, leer un buen libro, escuchar música relajante. Cada uno tiene que encontrar lo que le funciona mejor. Lo importante es dedicar tiempo a actividades que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a reducir el estrés y a recargar energías.
Y por último, pero no menos importante, es fundamental aprender a ser amables con nosotros mismos. La autocompasión es una herramienta poderosa para combatir la presión y el estrés. Aprender a tratarnos con cariño, con comprensión, con aceptación, es esencial para mantener nuestra salud mental y emocional. En lugar de criticarnos y juzgarnos constantemente, podemos empezar a hablarnos con amabilidad, a reconocernos nuestros logros, a perdonarnos nuestros errores. Podemos empezar a ser nuestros propios mejores amigos, nuestros propios mayores defensores. Y quiero que sepan que no están solos en esto. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa presión asfixiante. Pero lo importante es recordar que tenemos el poder de cambiar nuestra situación, de recuperar el control de nuestras vidas. Tenemos el poder de desafiar las expectativas, de establecer límites, de gestionar el estrés y de ser amables con nosotros mismos. Así que no se rindan, no se dejen vencer por la presión. Recuerden que son valiosos, que son importantes, que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Pero recuerden también que no tienen que hacerlo solos. Busquen apoyo en sus amigos, en su familia, en un terapeuta. No tengan miedo de pedir ayuda. En resumen, hoy hemos hablado de la presión, esa enemiga silenciosa que a veces nos abruma. Hemos identificado las fuentes de la presión, hemos aprendido a establecer límites, a gestionar el estrés y a ser amables con nosotros mismos. Y sobre todo hemos recordado que no estamos solos en esto, y que tenemos el poder de cambiar nuestra situación. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya dado algunas herramientas y algunas ideas para combatir la presión y recuperar el control de sus vidas. Recuerden que este es un proceso continuo, que requiere tiempo y esfuerzo, pero que vale la pena. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí conmigo, por haber compartido este espacio de reflexión y aprendizaje. Me encanta conectar con ustedes, leer sus comentarios, conocer sus historias. Así que, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Cómo lidian ustedes con la presión? ¿Qué estrategias les han funcionado? ¿Qué consejos le darían a alguien que está pasando por un momento difícil? Me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que este es un espacio seguro para compartir, aprender y crecer juntos. Así que únanse a la familia. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Recuerden que son valiosos, que son importantes, que son capaces de lograr todo lo que se propongan. No se rindan. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliando la noticia, desmenuzando la presión, un análisis profundo y estrategias para la liberación, asterisco, asterisco. Hola de nuevo, familia. Retomando el tema de la presión, quiero profundizar en algunos aspectos cruciales que no tuvimos tiempo de cubrir en la introducción. Porque, seamos honestos, la presión es como una cebolla, tiene capas y capas que debemos ir pelando para llegar al corazón del asunto y entender cómo realmente nos afecta. Hoy vamos a explorar las diferentes caras de la presión social, la presión laboral, la presión autoimpuesta y la presión familiar. Analizaremos cómo se manifiestan en nuestras vidas, cómo impactan nuestra salud mental y física, y lo más importante, cómo podemos construir estrategias efectivas para liberarnos de su yugo. Asterisco, asterisco, la presión social, el espejo distorsionado de la perfección, asterisco, asterisco. La presión social, la presión social. Esa constante comparación con los demás, esa necesidad de encajar en moldes preestablecidos, esa angustia por cumplir con las expectativas que la sociedad nos impone. Desde la adolescencia, nos vemos bombardeados por imágenes de cuerpos perfectos, vidas exitosas, relaciones idílicas. Redes sociales como Instagram y Facebook, si bien tienen su lado positivo, a menudo se convierten en escaparates de vidas aparentemente perfectas, generando en nosotros una sensación de inferioridad y la necesidad de estar a la altura. Pero, ojo aquí. La realidad es que detrás de esas fotos filtradas y editadas, se esconden inseguridades, fracasos y luchas internas. Nadie tiene una vida perfecta. Es fundamental recordar que lo que vemos en las redes sociales es una versión idealizada de la realidad, y que compararnos con eso es como compararnos con un espejismo. ¿Cómo combatir la presión social? El primer paso es asterisco, asterisco, tomar conciencia de ella, asterisco, asterisco.
Identificar las fuentes de presión social en nuestra vida. ¿Son las redes sociales? ¿Son los comentarios de nuestros amigos o familiares? ¿Son las expectativas de nuestra comunidad? Una vez que las identificamos, podemos empezar a desafiarlas. Luego es crucial cultivar la autoaceptación Aprender a querernos tal y como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Reconocer que somos únicos e irrepetibles, y que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Esto requiere un trabajo interno profundo, un proceso de autoconocimiento y de amor propio. Otra estrategia efectiva es limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales Establecer límites claros y conscientes. Designar momentos específicos para revisar nuestras redes sociales, y evitar caer en la trampa de la comparación constante. Recuerda, tu salud mental es más importante que cualquier like. La presión laboral, la carrera desenfrenada hacia el éxito La presión laboral es otro gigante que nos acecha constantemente. En un mundo cada vez más competitivo y exigente, nos vemos obligados a trabajar más horas, a rendir más, a estar siempre disponibles. La cultura del presentismo, esa creencia de que más horas trabajadas equivalen a mayor productividad, nos lleva al agotamiento y al estrés crónico. La presión laboral se manifiesta de muchas maneras: la exigencia de cumplir con plazos imposibles, la competencia constante con los compañeros, la falta de reconocimiento, la incertidumbre laboral, el miedo a perder el empleo. Todo esto genera un ambiente de tensión y ansiedad que puede tener graves consecuencias para nuestra salud. ¿Cómo lidiar con la presión laboral? El primer paso es establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal Definir horarios de trabajo definidos y respetarlos. Evitar llevar trabajo a casa. Desconectar del correo electrónico y del teléfono móvil fuera del horario laboral. Es fundamental aprender a delegar tareas No podemos hacerlo todo solos. Confiar en nuestros compañeros y delegar responsabilidades es esencial para evitar la sobrecarga de trabajo. También es importante tomar descansos regulares durante la jornada laboral Levantarse de la silla, estirar el cuerpo, tomar un café, charlar con un compañero. Pequeños descansos pueden hacer una gran diferencia en nuestra productividad y bienestar. Y por supuesto es crucial hablar con nuestro jefe o supervisor si nos sentimos sobrepasados Comunicar nuestras preocupaciones y buscar soluciones juntos. A veces simplemente hablarlo puede aliviar la presión y encontrar alternativas viables. La presión autoimpuesta, el crítico interno que nos sabotea Pero la presión no siempre viene de afuera. A menudo somos nosotros mismos quienes nos imponemos las mayores exigencias. La presión autoimpuesta es ese crítico interno que nos juzga constantemente, que nos exige la perfección, que nos hace sentir culpables si no cumplimos con nuestras propias expectativas. Esta presión autoimpuesta se alimenta de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de nuestra necesidad de control. Nos exigimos ser los mejores en todo, ser perfectos padres, perfectos amigos, perfectos profesionales. Y cuando no lo logramos, nos castigamos duramente. ¿Cómo silenciar a ese crítico interno? El primer paso es tomar conciencia de su existencia Observar nuestros pensamientos y reconocer cuando estamos siendo demasiado duros con nosotros mismos. Luego es fundamental desafiar esos pensamientos negativos Cuestionar su validez y buscar evidencias que los contradigan. Preguntarnos si realmente estamos siendo justos con nosotros mismos. Otra estrategia efectiva es practicar la autocompasión Tratarte con la misma amabilidad y comprensión que tratarías a un amigo que está pasando por un mal momento. Reconocer que todos cometemos errores y que eso no nos hace menos valiosos. También es importante establecer metas realistas y alcanzables No te exijas demasiado. Divide tus objetivos en pequeñas tareas y celebra cada logro por pequeño que sea. La presión familiar, el legado de expectativas y roles Finalmente no podemos ignorar la presión familiar. La familia, ese núcleo fundamental de nuestra vida,
también puede ser una fuente de presión. Las expectativas de nuestros padres, las comparaciones con nuestros hermanos, la necesidad de cumplir con los roles familiares tradicionales. La presión familiar puede manifestarse de muchas maneras: la elección de una carrera que no nos apasiona para complacer a nuestros padres, el matrimonio por conveniencia, la obligación de cuidar de los familiares mayores, la necesidad de mantener la imagen familiar. ¿Cómo navegar por las aguas turbulentas de la presión familiar? El primer paso es *** comunicar nuestros sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa ***. Hablar con nuestros familiares sobre lo que esperamos de ellos y lo que ellos esperan de nosotros. Es fundamental *** establecer límites saludables ***. Aprender a decir no a las demandas que nos resultan excesivas o que van en contra de nuestros valores. También es importante *** buscar apoyo externo ***. Hablar con un amigo, un terapeuta o un consejero familiar puede ayudarnos a procesar nuestras emociones y a encontrar soluciones constructivas. Y por supuesto es crucial *** recordar que somos individuos independientes con derecho a tomar nuestras propias decisiones ***. No tenemos la obligación de complacer a nuestra familia a costa de nuestra propia felicidad. *** En conclusión, un viaje hacia la autenticidad y la libertad ***. La presión es una realidad ineludible de la vida moderna. Pero no tenemos por qué ser víctimas de ella. Tenemos el poder de desafiar las expectativas, de establecer límites, de gestionar el estrés y de ser amables con nosotros mismos. Este es un viaje continuo, un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal. No se rindan en el camino. Recuerden que son valiosos, que son importantes, que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Y recuerden también que no están solos en esto. Busquen apoyo en sus amigos, en su familia, en un terapeuta. No tengan miedo de pedir ayuda. Hasta la próxima, mi gente bonita. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva. Recuerden que son valiosos, que son importantes, que son capaces de lograr todo lo que se propongan. No se rindan,